Buenas noches, santas mentes crísticas. Bienvenidas, sean todas bienvenidas a las plataformas Amor que Sana y Elige de nuevo. Bienvenido vos también que le vas a hacer clic en algún lugar del espacio-tiempo, más adelante ciertamente, por YouTube. Sé bienvenido también. Te invitamos a que, si lo sentís, enciendas tu cámara, así te unís a nosotros en esta experiencia maravillosa. Nos encontramos en este espacio que va los días lunes a las 7 p.m. de Colombia, 9 p.m. de Argentina, y que se llama Enseñar es Aprender. Soy Juki, estoy en Córdoba, capital, en la República Argentina, y hoy tengo la dicha de presentar a este amado maestro que permanentemente esclarece nuestra mente y nos ayuda a seguir con certeza en este camino que es un curso de milagros, en el entrenamiento y en el aprendizaje de la metafísica del curso. Así que, Oscar Amado, muy bienvenido, el micrófono y la sala son tuyas, podés reactivar el audio por vos mismo porque sos coanfitrión, mi santo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, querido Juki, por la invitación y pues para poder participar en este tema que yo creo que es muy importante, digamos, en el aprendizaje de un curso de milagros, el tema de la verdad en un curso de milagros. Así que pongamos en manos del Espíritu Santo esta sesión para que nos guíe, nos ilumine y podamos transmitir lo mejor que podamos dar este día. A mí me gusta, como ya sabes, Cookie, hacer un contexto para abordar los temas de un curso de milagros porque me parece que les da una mayor comprensión al estudiante que va a abordar el curso y puede entender mejor su filosofía, su metafísica eh, y todas sus enseñanzas en su conjunto. Por ejemplo, en una vez pasada, en esta misma plataforma, dictamos una charla sobre la Biblia y un curso de milagros y veíamos por qué el curso tenía ese lenguaje cristiano, pese a que su metafísica es universal, y qué tomaba de la Biblia para reafirmarlo o para reinterpretarlo, y también qué no tomaba, qué cosas no incluía en la reflexión de un curso de milagros que se encuentra en la Biblia. O sea, no recoge toda la Biblia, sino algunas partes que consideran que son esenciales para el propósito de las enseñanzas de un curso de milagros. Igualmente, quiero hacer también con el tema de la verdad un contexto para que podamos dimensionar eh, el tema de la verdad en un curso de milagros o como algunos llaman la teoría de la verdad de un curso de milagros, ¿no? Así que para ello, creo que lo importante es hacer un antecedente en el tema de la verdad en distintas tradiciones, ¿no? Como la filosofía clásica griega o la filosofía moderna o la ciencia o las distintas religiones que han abordado el tema de la verdad desde distintas ópticas, ¿no? Y creo que vale la pena repasar algunas que han sido muy importantes y que han tenido un impacto durante el tiempo. Y vamos a ver que algunas se aproximan a lo que propone el curso de milagros como la verdad, otras evidentemente van a estar completamente distantes, pero es importante como conocerlas, saber de ellas para poder mm, a partir de esas diferencias, de esos contrastes, pues poder conocer en profundidad el planteamiento de la verdad que hace un curso de milagros, ¿no? Así que mm, veámoslo un poco en la filosofía griega, ¿no? Muy sucintamente, ¿no? Eh, para la filosofía griega, la verdad se entendía como la correspondencia
entre el pensamiento y la realidad. O sea, ¿cómo se correspondía a eso? Había que decir que los filósofos presocráticos, o sea, antes de Sócrates, en la filosofía griega, hay un antes y un después de Sócrates, un poco como en el mundo cristiano hay un antes y un después de Jesús, ¿no? Entonces, los filósofos presocráticos se esforzaron por encontrar un principio fundamental de la realidad, ¿no? Ellos creían que era como la sustancia última de todas las cosas, como la única verdad absoluta, ¿no? Y de ahí podemos ver que ya en la filosofía presocrática, antes de Sócrates, había, digamos, eh, una concepción de la verdad que se aproxima mucho con la que vamos a ver con el curso de milagros. Ya posteriormente, los grandes filósofos como Sócrates, Platón y Aristóteles desarrollan teorías de la verdad o de la realidad que como que tienen desarrollos, ¿no? Y que se, como que se articulan unas con otras, sobre todo Sócrates con Platón. Sócrates considera que la verdad residía en el alma de cada ser, ¿no? O sea que la verdad estaba contenida en mi propia alma y por lo tanto la podía alcanzar a través de la dialéctica o el diálogo socrático, el diálogo mayéutico, que era el estilo de Sócrates de encontrar la verdad, o sea, hablaba con distintos participantes y les hacía preguntas y luego, en base a las respuestas que ellos le hacían, volvía y le hacía otras preguntas y continuaba preguntándole hasta que la verdad afloraba. O sea, ese era el método de Sócrates, que se llamaba pues el diálogo socrático o la mayéutica. Platón diferencia digamos, como dos teorías o dos tesis de la verdad, el mundo de las ideas, que lo considera superior al mundo sensible, al mundo perceptible, al mundo de las cosas, de las formas. Y consideraba que la verdad estaba en el mundo de las ideas y provenía de ese mundo de las ideas. Y no del mundo sensible, el mundo nuestro, digamos, cotidiano, ¿no? Y Aristóteles consideraba que la verdad pues, se podía alcanzar a través de la razón y de la experiencia. Así hay varios filósofos, pero si quiere, podemos, por ejemplo, mirar una constante y es el tema como del debate o la confrontación a lo largo de la historia de la filosofía de dos grandes corrientes sobre la verdad, ¿no? Por ejemplo, Sócrates se enfrentaba mucho a los sofistas, ¿no? Y ellos consideran que la verdad era subjetiva, que la verdad no era absoluta, que la verdad era relativa, que no, y que la verdad básicamente era lo que nos mostraban el mundo perceptible, lo que vemos con nuestros ojos o sentimos, ¿no? Pero incluso antes de los sofistas, ya en los presocráticos había un filósofo que era Parménides, que ya consideraba que la verdad era inmutable, ¿no? Y que era eterna, y que el cambio es una ilusión y lo único que existe es la realidad absoluta. Eso incluso antes de Sócrates. En cambio, habían otros que era como la contraposición. Heráclito, por ejemplo, consideraba que la verdad era cambiante, ¿no? Él tenía la tesis de que nunca pasa la misma agua por un río. O sea, todo está cambiando. Es la constante es el cambio y entonces la verdad se, se, se limita simplemente a comprender los cambios, ¿no? Y los cambios pues son de este mundo. Habían otros como Protágoras, que tenía una tesis que era el hombre de la medida de las cosas, o sea que la verdad prácticamente depende de la percepción individual y de la utilidad práctica que podía tener para cada uno, ¿no?
Y luego, pues ya los filósofos modernos prácticamente es una recreación, pues obviamente con teorías ya más elaboradas de ese debate que ya se daba hace 2500 años en la Grecia clásica, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya la verdad se entiende como un producto de la razón humana, por ejemplo, es el caso de Descartes, ¿no? Que plantea su método de la duda metódica, que era un método para cuestionar los conocimientos aceptados a priori, ¿no? Y habrían otros que, como Luke, decían que la verdad era transmitida por Dios a la mente humana, ¿no? ¿No? Y luego, pues, habían otros filósofos que simplemente la verdad es una construcción de la mente, por ejemplo, en el caso de Kant. Entonces, siempre ha habido distintas debates desde la, digamos, desde las escuelas filosóficas sobre la verdad. En la ciencia, pues a diferencia de la filosofía, pero apoyándose en la filosofía, eh, tiene básicamente dos grandes, eh, digamos, dos grandes expresiones sobre la verdad. Una de ellas es el de la, el de la correspondencia. Esa teoría de la verdad de la correspondencia ya estaba pues en Platón y en Aristóteles, que es que algo es verdad y solamente es verdad en la medida en que tiene que ver con eh, que se pueda confrontar con la realidad. O sea, yo planteo una teoría X, pero esa teoría se tiene que demostrar. Esa es la teoría de la correspondencia. Y había otra teoría, que es la teoría del consenso. Entonces, en la teoría de la correspondencia, por ejemplo, podemos decir la tierra redonda, ¿no? En la teoría del consenso es lo que acepta la mayoría. Entonces, esa aceptación de la mayoría por parte del, eh, eh, se considera la verdad. Por ejemplo, en el medioevo, en Europa, se consideraba que la Tierra era plana, ¿no? Ese era el consenso y esa era la verdad. O se consideraba que la Tierra era el centro del universo y el que planteara que la Tierra no era el centro del universo, sino que éramos parte de algo más grande. Por ejemplo, en nuestro centro era el Sol y luego pues la galaxia, etcétera, pues la Inquisición le iba a cobrar con la vida semejante atropello contra esa verdad que, que sostenía la iglesia, por ejemplo, en esa época, ¿no? Recordemos cómo a Galileo Galilei le obligaron a retratarse y luego le obligaron a no volver a publicar nada ni expresar sus tesis en el sentido de que la Tierra giraba en torno al Sol y no el Sol frente a la Tierra. Entonces, esas teorías de la ciencia básicamente se plantean hipótesis y teorías, pero esas teorías luego tienen que ser demostradas a través de los experimentos, ¿no? Y en la medida en que los experimentos lo validen y se vuelvan constantes, el mismo resultado, entonces se considera que es verdad. Eso es, por ejemplo, la teoría de la gravedad. Entonces, la teoría de la gravedad es que todo objeto que se deja caer, cae a la Tierra, ¿no? Eh, y eso está demostrado, pero esa teoría pues, nos va a permitir después desarrollar muchas cosas. Mirar el movimiento de los astros, poner satélite en el espacio, desarrollar la aviación, etcétera. Bueno, y luego está el tema de la verdad en las religiones. Ahora, en las religiones, nosotros tenemos básicamente las grandes religiones del mundo, las podemos
clasificar en dos tipos de religiones: las religiones por revelación y las religiones místicas o de experiencias místicas. Las religiones por revelación, pues tenemos básicamente el judaísmo, el cristianismo y el islam. O sea, Dios se nos revela y esa revelación que Dios nos hace es la verdad y queda consagrado en los libros sagrados. En el caso del judaísmo, pues está todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, pero el corazón del Antiguo Testamento es la Torá, o sea, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. Y esa es la verdad de la verdad para el judaísmo, ¿no? En el cristianismo está toda la Biblia, incluido el Nuevo Testamento, que narra pues la historia de Jesús y su obra y bueno, su mensaje. Y en el caso del Islam, el Corán, ¿no? Que se supone que le fue revelado al profeta Mahoma por parte del arcángel Gabriel. Entonces, esas son las religiones por revelación y la verdad es lo que Dios reveló a través de los profetas y que se plasmó en los libros sagrados. Por eso, si alguien va a la iglesia, por ejemplo, va a la iglesia, hacen la lectura de un pasaje de la Biblia y luego terminan diciendo palabra de Dios, ¿no? O sea, esa es la ley, esa es la verdad, ¿no? En el caso de las religiones de tradición mística, de las experiencias místicas, que son las del Oriente, el hinduismo, el budismo, el taoísmo, no colocan tanto la verdad sobre los libros, tienen sus libros, pero básicamente la verdad se alcanza a través de la experiencia mística, a través de la meditación, de las prácticas espirituales, y obviamente que también llegan a la conclusión de los mismos filósofos clásicos griegos de que la verdad es inmutable, ¿no? Que la verdad es eterna, con el lenguaje propio de cada una de esas tradiciones espirituales y que el mundo que vivimos es un mundo ilusorio, lo llaman maya en sánscrito, e igualmente el curso de milagros va a decir que este mundo es una ilusión o una creación falsa. En esas tradiciones, pues también se plantea que es ilusorio y que la verdad es eterna, ¿no? Y depende de la tradición, por ejemplo. Si es el hinduismo, entonces van a decir que la verdad es Brahman, ¿no? Que es la realidad última. Sería algo así como el equivalente al Dios en la tradición judeocristiana, porque luego hay tres aspectos de Dios o tres dioses que están por debajo de Brahman, que es Shiva, Vishnu y Brahma. No confundir Brahma con Brahman, ¿no? Porque Brahman creó a Brahma. Bueno, depende de la tradición, porque hay otros que dicen que primero creó a Shiva, pero eso ya son discusiones teológicas entre ellos. Entonces, estas tradiciones, la verdad, básicamente es experiencial. O sea, tú tienes que hacer una serie de prácticas espirituales de acuerdo si estás en el budismo o si estás en el hinduismo, y esas prácticas pues te van a conducir a la experiencia divina, a la cual las van a llamar la iluminación o el samadhi o el nirvana, en el caso del budismo el nirvana y en el caso del hinduismo el samadhi, ¿no? Ambas pues la podemos traducir como iluminación. Entonces, en ese estado, pues se alcanza la verdad, se alcanza el absoluto, lo que es la unidad pues, de todo lo que es. Y en el caso del budismo, del taoísmo,
digamos que es una filosofía mucho más específica, porque dice que Tao, más específica, la palabra no es específica, una filosofía menos religiosa, ¿no? Donde dice que el Tao es el camino y el camino te conduce a la verdad, ¿no? Y te tienes que llegar a ella pues a través de la contemplación, ¿no? Y de la humildad, ¿no? Y de seguir el flujo del Tao, es seguir el flujo del universo. Básicamente, haciendo un resumen muy apretado de todas esas tradiciones. Luego, podríamos hablar de que voy a referirme a otra tradición, que para algunos es religión y para otros es filosofía, que viene de la tradición hindú, eh, y cuya metafísica es muy cercana al curso de milagros, ¿no? También es muy cercana al curso de milagros el budismo, digamos, en la mirada que tienen sobre lo permanente y lo impermanente, o sea, lo eterno y lo temporal, ¿no? En el budismo, pues, se plantea de que para dejar este mundo ilusorio hay que liberarnos de todos los apegos, ¿no? Porque los apegos nos generan sufrimientos y nos amarran a este mundo. Y si nos liberamos de los apegos, pues liberamos al ser y este puede llegar al nirvana, que traducido literalmente es ausencia de sufrimiento, ¿no? Me refiero entonces a otra escuela de la tradición ya hindú, cuyo mensaje es muy parecido a un curso de milagros, que es el Advaita, ¿no? Y la teoría de la verdad de la Advaita es la teoría de la no dualidad, ¿no? Dice que no hay diferencia entre el sujeto y el objeto, entre el observador y lo observado. Nos va a decir que en última instancia todo es Brahman, la realidad última, ¿no? Y en el Advaita nos van a decir que la no dualidad se basa en la idea que la mente humana es una ilusión. Aquí para la Advaita y también para las tradiciones orientales, mente equivale a ego, ¿no? A lo que nosotros llamamos ego en Occidente. Y más bien, en vez de mente correcta o mente verdadera que manejamos en un curso de milagros, van a hablar de no mente, ¿no? Y casi que mente se lo dejan al ego como tal, ¿no? Pese a que en algunas escuelas y algunas tradiciones hablan de mente concreta, o lo que nosotros conoceríamos como mente egoica, en, en sánscrito lo llaman kamamanas, y mente superior, que la llaman solamente manas, ¿no? El curso de milagros maneja esas dos categorías, mente inferior y mente superior, que equivaldría a kamamanas y manas, digamos, en la tradición oriental. Pero en general utilizan mente para designar al ego, ¿no? Entonces, digamos que la Vaita maneja como tres argumentos centrales sobre la verdad, que lo podremos denominar el argumento de la ilusión, el argumento de la unidad y el argumento de la experiencia. El argumento de la ilusión es que la mente humana es una ilusión, la mente crea una falsa dualidad entre el sujeto y el objeto, entre el mundo y la realidad eterna. Entonces, finalmente, la mente, que equivaldría al ego, es una ilusión. El otro argumento de la unidad es que todo es uno, no hay diferencia entre sujeto y objeto, entre yo y el mundo. Recordemos que el curso de milagros también dice que no hay, que todo es unidad, unicidad, y nos va a decir que el hijo, no hay diferencia entre el padre y el hijo, y obviamente que tampoco hay diferencia entre los hijos. Los hijos hacen parte de la unicidad, ¿no? O de toda la filiación. Aquí nos van a decir de que
no hay diferencia, ¿no? Y el argumento de la experiencia es que solamente a través de la experiencia se puede revelar la verdad o la no dualidad. Eso sería como lo que podríamos hablar de. Entonces, a ver, resumamos un poco el tema de qué es la verdad para luego entrarme en el tema en el curso de milagros, ¿no? Entonces, digamos que en filosofía y en ciencia básicamente se trabaja la teoría de la correspondencia, ¿no? O sea, una afirmación es verdadera sí y solo sí si se corresponde con la realidad, ¿no? Entonces, si decimos, por ejemplo, como ya coloqué el ejemplo, la Tierra es redonda, si se plantea esa teoría, pues hay que demostrarla, ¿no? Entonces, pues la ciencia ya ha demostrado que la Tierra no es plana, sino que es redonda. Y la otra teoría, que es la del consenso, que es lo que la mayoría de la gente cree, por ejemplo, que la Tierra era plana, eso lo creía la gente, o que la Tierra era el centro del universo, eso lo creíamos en siglos pasados, ¿no? Realmente la teoría del consenso es básicamente el sistema de creencias en el mundo, ¿no? Y luego, pues, el método científico, que básicamente lo que hace es hacer una serie de investigaciones y experimentos, y si esos experimentos generan el mismo resultado, entonces se establece que eso es verdad, ¿no? Y que la ciencia nunca va a tener no va a reconocer nunca una verdad absoluta, sino que, digamos, hay un proceso de evolución donde se aproxima a la verdad, pero nunca dicen que esta sea una verdad absoluta. Por ejemplo, eh, Isaac Newton desarrolló pues todas las leyes de la gravedad y la mecánica, la física, pues, la física mecánica de los cuerpos celestes y toda cosa, y eso era la verdad en física durante casi 3 siglos, hasta que llegó Einstein a principios del siglo XX y desarrolló la teoría de la relatividad y desbancó, digamos, eh, a Newton, pues como el gran padre de la física, y luego el gran padre de la física moderna pasó a ser Einstein con sus teorías de la relatividad. Y así sucesivamente sucede pues con las teorías en la ciencia. O sea, la ciencia siempre va a decir que no hay una verdad absoluta, sino que hay unas aproximaciones a la realidad, a la verdad, ¿no? Y que cada vez que la ciencia avanza, pues se aproxima, pero pues nunca va a llegar a ello, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de la teoría de la verdad en un curso de milagros? Antes de entrar a eso, me tomo. No sé, tenemos preguntas o comentarios. Si alguien hace alguna pregunta, puede hacerla. De pronto, Juki me ayuda con ello. Entonces, básicamente, ¿qué podemos llamar? ¿Cuál es la teoría de la verdad de un curso de milagros? Y nosotros lo podríamos decir que es la teoría de la unidad, ¿no? Nos va a afirmar que todo es uno, que no hay separación entre el sujeto y el objeto, o entre el observador y el observado, hablando en términos filosóficos, que es lo mismo de decir que no hay diferencia entre el padre y el hijo, ¿no? O sea, el padre creó el hijo a su semejanza, y el hijo es una extensión del padre y tiene los mismos poderes creadores del hijo. O sea, el hijo puede crear lo mismo que el padre, excepto crearlo a él, nos va a decir un curso de milagros. Entonces, básicamente, el curso nos va a decir eso. Es la teoría de la unidad y lo va a llamar en algunos pasajes unicidad, ¿no? Y la verdad se identifica con el amor, y el amor es Dios. Entonces, Dios es la verdad, el amor es la verdad, ¿no? Y es la única realidad, y lo demás se debe considerar obviamente como una ilusión que crea el ego como nuestra mente falsa, ¿no? Entonces, digamos que en el curso podríamos ver como 4 argumentos sobre la verdad.
el argumento del amor, el argumento de la unidad, el argumento del perdón y el argumento de la experiencia. Esos serían como los 4 grandes argumentos sobre la verdad que el curso utiliza. Entonces el argumento del amor nos va a decir que Dios es amor y todo lo que es amor es de Dios. O sea, no existe ninguna expresión de amor que no sea de Dios, ¿no? Así que el amor es la única realidad y todo lo demás que no sea amor es ilusión. Por lo tanto, la verdad es amor. Y el amor es lo que nos une a todos y lo que nos permite experimentar la unidad con Dios. Eso sería el argumento del amor. El otro argumento, el de la unidad, pues ya también lo hemos mencionado, que todo es uno, ¿no? O sea, somos parte de la totalidad, Dios es la totalidad y nosotros somos parte de la totalidad y no estamos separados. La creencia en la separación para el curso es eso, una creencia, y eso es lo que nos hace creer que estamos separados de Dios y estamos separados de la verdad y estamos separados de nuestros hermanos y en conflicto con ellos. Prácticamente toda la enseñanza del curso lo que busca precisamente es que sanemos la creencia en la separación y en la medida en que vamos sanando la creencia en la separación, que se expresa como culpa, como miedo, como conflicto, como resentimiento, vamos unificando nuestra mente y nos vamos unificando con la totalidad de lo que somos. El argumento del perdón es esencial, ¿no? Ahí en la lección 192 hay una oración que es muy contundente y nos dice, el perdón es el medio por el que se puede erradicar lo que no es verdad. O sea, ¿para qué nos sirve el perdón en un curso de milagros? ¿O para qué se diseñó el perdón dentro de un curso de milagros? Con un solo propósito, erradicar lo que no es verdad en nosotros, erradicar todo lo que es ilusorio, todo lo que nos aleja de la verdad o del amor. Y por lo tanto, eso es lo que perdonamos. Entonces, en esa perspectiva, el perdón es el proceso en el cual nosotros podemos ver la verdad, ¿no? Que es amor, que es unidad sin opuestos. El perdón en ese sentido es el camino a la verdad, es el instrumento para llegar a la verdad. Y la verdad es el camino a la liberación, o sea, va a haber una interrelación entre perdón y verdad. O sea, a medida que perdonamos, nos acercamos a la verdad, ¿no? Pero en la medida que conocemos la verdad, pues obviamente que nos va a conducir a la unidad y por lo tanto, pues al fin de todo tipo de sufrimiento en este mundo. O sea que el perdón es lo que nos libera de todas las creencias erróneas que nos impiden experimentar el amor y la paz, ¿no? Ese es digamos que el argumento del perdón. Y el cuarto argumento que creo que se debe considerar el argumento de la experiencia. O sea, el curso de milagros siempre nos va, o sea, es un texto, pues, eh, muy denso, pues tiene como 1600 o 1700 páginas ya con la edición completa que tiene los anexos. Y el libro del texto, pues es un libro también muy denso, de como 750 páginas, donde está expuesta prácticamente toda la metafísica del curso. Y esa metafísica se centra mucho en hablarnos de la verdad, ¿no? En hablarnos de la verdad. Pero esos racionamientos y esas reflexiones, esas explicaciones que recurre pues, al lenguaje bíblico, pero también recurre a la filosofía clásica griega y a la lógica aristotélica con sus proposiciones lógicas o con sus silogismos, etcétera, tiene un propósito y no es
un propósito intelectual, que conozcamos la verdad conceptualmente, pese a que la explica conceptualmente, sino que es esa explicación conceptual nos tiene que llevar a la convicción de que debemos experimentarla. Y para eso, pues el curso diseña el libro de ejercicios y la práctica del perdón. Entonces, solamente es a través de esa experiencia directa que la verdad se nos revela. Al inicio de un curso de milagros, del libro de ejercicios de un curso de milagros, nos va a decir que practiquemos esas lecciones así no estemos de acuerdo con ellas, así nos parezcan que parezcan como ilógicas o como incoherentes o que nos genera resistencia, y nos va a decir: solamente practicándolas sabrás que es verdad. Ese sería el argumento de la experiencia, ¿no? Ahora, el tema de la verdad en el curso, como les mencioné, es un tema central. Podríamos decir que el curso de milagros es un tratado metafísico sobre la verdad, ¿no? Obviamente que no se queda ahí, porque simplemente expone ese tratado sobre la verdad con un propósito que ahora lo vamos a ver. Pero la verdad en el curso se repite la palabra verdad 2047 veces. O sea, no es algo que pase desapercibido en quien estudia el curso. En palabras, la palabra verdad, verdad, literalmente aparece 1578 veces, y luego aparece de múltiples maneras en la construcción de las oraciones o en la explicación. Entonces, por ejemplo, la palabra verdadera 216 veces, verdadero 136 veces, verdaderamente 76 veces, verdaderas 23, verdades, no, 3 veces. Y va a aparecer incluso en el índice del libro del texto, en los capítulos, en las secciones, en el libro de ejercicios, en el manual del maestro, encabezando títulos o encabezando sesiones. Por ejemplo, en el capítulo 3, sesión 2, los milagros y la percepción verdadera. Entonces ya nos va a decir que los milagros nos va a conducir a una percepción de la verdad, ¿no? O en el capítulo 7 tiene una sesión, la curación como reconocimiento de la verdad. Entonces, cómo la curación nos va a llevar a reconocer la verdad. Y nosotros nos curamos, ¿cómo? Pues a través del perdón. En el capítulo 14 nos habla, el título del capítulo es Las enseñanzas a favor de la verdad. Y dentro de ese capítulo, la sesión 9, la prueba de la verdad es el título, ¿no? Y así sucesivamente. En el capítulo 17, el perdón y la relación santa, la primera sesión, cómo llevar las fantasías ante la verdad. O sea, la verdad es nuestro instrumento de sanación, o como diría el Jesús histórico, la verdad os hará libres, y el curso de milagros retoma pues ese mensaje, ¿no? O en el capítulo 25, sesión 1, el vínculo con la verdad, ¿no? O en el capítulo 31, la verdadera alternativa, o la sesión 5, el concepto del yo frente al verdadero ser, ¿no? Que siempre recordemos que la metodología del curso de milagros, en su enseñanza se maneja el par de opuestos, o sea, lo que enseña el Espíritu Santo en contraposición a lo que enseña el ego. Y pues en el libro de ejercicio aparecen muchas lecciones donde la verdad está en la idea del día. Por ejemplo, en la lección 104, busco únicamente lo que en verdad me pertenece. O la 106, déjame aquietarme y escuchar la verdad. O la 107, la verdad corregirá todos los errores de mi mente, ¿no? O la 131, nadie que se proponga alcanzar la verdad puede fracasar, ¿no? O la 136, la enfermedad es una defensa contra la verdad. O sea, y así sucesivamente, no voy a hacer una relación, pero también está en el manual del maestro,
en la clarificación de términos, en el canto de la oración, etcétera, etcétera. Entonces, avancemos sobre cómo define un curso de milagro la verdad. Esa definición está más elaborada, la plantea de múltiples maneras en distintos pasajes a lo largo de un curso de milagros, pero está condensada en el prólogo de un curso de milagros. Y entonces, en el prólogo está la definición más completa que podemos tener de la verdad en un curso de milagros. Va a decir, el conocimiento de la verdad y está regido por una sola ley, la ley del amor o Dios. La verdad es inalterable, eterna e inequívoca. Veamos esas cualidades, tengamos en cuenta esas cualidades de la verdad. Es inalterable, eterna e inequívoca. Es posible no reconocerla, pero es imposible cambiarla. ¿Por qué? Porque es inalterable y eterna. Esto es así con respecto a todo lo que Dios creó y solo lo que Él creó es real. La verdad está más allá del aprendizaje, o sea, está más allá del mundo de la percepción donde creemos vivir, porque está más allá del tiempo y de todo proceso. No tiene opuestos, ni principio, ni fin. Simplemente es. Esa realmente es la definición más importante, digamos, más condensada de la verdad por parte de un curso de milagros. Entonces, para ir cerrando ya esta charla, podríamos hacernos las siguientes preguntas y tratar de contestarlas. ¿Por qué un curso de milagros le da tanta importancia al tema de la verdad? ¿Qué papel juega la verdad en la enseñanza de un curso de milagros? ¿Cuál es la relación entre el perdón y la verdad? ¿Y cuál es el criterio para determinar la verdad en un curso de milagros? Entonces, la reflexión, esas preguntas también las dejo para que si alguno la quiere contestar ahora en la sesión de preguntas, puede hacerlo. O pues yo hago una breve reflexión también sobre ellas mismas. Entonces, básicamente el curso tiene la verdad como un tema central sobre la base que comparte con varias tradiciones espirituales, sobre todo de Oriente, de que este mundo es una ilusión, que este mundo no es una realidad, que este mundo no lo creó Dios, sino que lo creó el Hijo de Dios en un sueño de separación. Y por lo tanto, como este Hijo de Dios que cree vivir en este mundo, que percibe las cosas, que las siente, las escucha, las toca, las ve y cree que este mundo es real, pues nos tiene que demostrar que esto no es verdad, sino que es una ilusión y que es un sueño. Entonces viene toda una contraargumentación que el curso desarrolla como la verdad a lo largo pues, de los distintos textos del curso. Y se vuelve conocer, saber, entender el tema de la verdad en el curso es esencial para poder hacer la sanación, la curación y el perdón. O sea, ¿por qué es ello así? Porque solamente perdonamos lo que no es verdad. La verdad no se perdona. La verdad es Dios, es el cielo, es el paraíso y allí no hay nada que perdonar, porque allí lo que impera es la verdad. Y las ilusiones no tienen cabida en el cielo ni en Dios. Entonces, lo que hay que perdonar es en este mundo nuestras creencias sobre la realidad del mundo, sobre la realidad del cuerpo, sobre la realidad del pecado, de la culpa, del miedo, del resentimiento, de la ira, de los ataques, etcétera. Eso que no es amoroso
eso que no es verdad, es eso lo que debemos perdonar. Entonces, para poder perdonar, primero tenemos que determinar si algo es verdad o no es verdad. Entonces, si tenemos una emoción X, pues simplemente la examinamos y nos preguntamos si eso es amoroso o no es amoroso. Y si no es amoroso, procedemos a perdonarlo. Si eso nos quita o no nos quita la paz. Si nos quita la paz, por lo tanto, no es verdad, no es amoroso y tenemos que perdonarlo. Así que para poder perdonar desde la perspectiva de un curso de milagros, tengo que estar situado desde la perspectiva de la verdad, ¿no? De la verdad como la entiende un curso de milagros. No quiere decir que ese, digamos, la verdad como instrumento de sanación, pero todavía no la he experimentado, porque todavía no vivo la verdad, porque no he llegado a la iluminación o al perdón absoluto, pero por eso es como una herramienta en estos momentos para un estudiante del curso de milagro. Por eso la relación entre perdón y verdad es esencial. O sea, digamos, las dos herramientas de la sanación. La verdad como, y el perdón, ¿no? El amor como criterio de la verdad el amor, la paz y la dicha. O sea, lo que no sea amor, paz y dicha, que son, digamos, una de los que son de algunos de los atributos de Dios, pues no, si eso no es amor, paz, dicha, plenitud, eh, o no es eterno, pues no es verdad. Entonces procedo a perdonar, ¿no? Así que por eso el criterio para determinar la verdad en un curso de milagros siempre van a ser Dios o sus cualidades, sus atributos, como la condición de eterno, de inmutable, de invulnerable, de amoroso, de pacífico, de inocente, de pleno, de dichoso, etcétera. Esa es la condición. Si no entendemos o no comprendemos, eh, digamos, la propuesta de verdad que nos hace un curso de milagros, es muy difícil eh, hacer una buena práctica de perdón. Y si no hacemos una buena práctica de perdón, pues no nos vamos a curar ni vamos a conquistar la paz. Yo lo dejaría hasta aquí para no alejarme más, no alargarme más, perdón, y dejaría un espacio para preguntas o comentarios. No sé si así lo consideras, Cookie, y muchas gracias. Eh, claro que sí. Podemos utilizar el chat o también levantar la manito virtual y les reactivamos el micrófono. El micrófono. Dice Nelly, perdón, ¿dónde está la última cita, por favor? ¿De cuál última cita? La definición de la verdad está en el prólogo de un curso de milagros, ¿no? Sí, pero no hay digamos, no hay una categoría de índice en el prólogo, pero está en la sección que llama ¿qué es? ¿No? O qué propone, ¿no? Ya no me acuerdo en cuál de las dos está, ¿no? Y la otra, la que cité textualmente también, sobre el perdón para erradicar lo que no es verdad, está en la lección 192. ¿Alguien más? Siéntanse en total libertad de preguntar, de comunicar cualquier inquietud, porque eso enriquece muchísimo la enseñanza. Te mando felicitaciones, maestro. Excelente. Gracias, Cookie. Con mucho cariño. Espero que les haya podido dar una pincelada sobre el tema de la verdad y cómo llega al curso de milagros. Si se dan cuenta, mm, si se dan cuenta, eh, el curso de milagros, en cierta manera, bebe de todas las tradiciones
espirituales y recoge muchos temas de ellas. Cuando hice referencia, por ejemplo, a algunos filósofos griegos, casi que la teoría de la verdad del curso es muy igual a ellos, o en el Advaita, o el hinduismo, o el budismo, ¿no? Así que a partir de allí podemos ver similitudes y diferencias con otras tradiciones, mas sin embargo, pues nos interesa sobre todo resaltar las similitudes, ¿no? Porque, como dice el curso de milagros, en el prólogo, si bien es cierto, el curso está escrito en un lenguaje cristiano, que es una limitación porque abarca un segmento de este planeta, de este mundo, que es lo que llamamos el mundo occidental o el mundo cristiano, nos va a decir más sin embargo, sus enseñanzas tienen un alcance universal. Y si la miramos con otras tradiciones, así es. Simplemente las otras tradiciones van a tener otro nombre, otro lenguaje propio de esas tradiciones. Por ejemplo, en el Advaita van a decir Brahman, ¿no? Para decir, referirse a Dios o la realidad última. El Advaita habla mucho de la no dualidad. El curso se reclama como una enseñanza no dual, pero no habla mucho de la no dualidad como tal. En cambio, el Advaita sí desarrolla mucho el concepto de la no dualidad. Y así vamos a encontrar similitudes. El curso, el curso mm, en el Advaita se trabaja mucho la, la autoindagación. En el curso también, ¿no? La lección de mañana, por ejemplo, es algo así como aquel que sufre no hace parte de mí o de mi ser, ¿no? Entonces uno me pregunta, entonces, ¿quién es ese que sufre y quién es ese mí que no sufre? ¿No? Y se puede desarrollar toda la autoindagación para diferenciar, ¿no? Al ser con mayúscula, al pequeño ser o del ego, o del yo con minúscula y el yo con mayúscula, ¿no? O al ego y el Espíritu Santo. Entonces, ahí y yo creo que eso también nos permite tener una mirada más comprensiva con otras tradiciones espirituales, con otras tradiciones filosóficas, eh, y no desarrollar, digamos, un fanatismo en función del curso. O sea, el curso es una de las enseñanzas más completas, pero también tenemos que apreciar, valorar y sobre todo respetar las otras enseñanzas. Si somos coherentes con, pues, con las enseñanzas del curso del no juzgar y no condenar. ¿Alguien más, hermanitos? Oscar, querido. A ver. Nelitamente expresada. Dice que excelente recopilación de la verdad, excelente todos los datos. Muy bien, si no quedan dudas, si no hay más preguntas, los invitamos. Bueno, yo, bueno, Taina, dale, mi amor. Vamos, a ver si te puedo ver por acá. Ahí va. Puedes reactivar el audio. Bueno, lo había escrito, pero por eso yo dije, "Ay, yo le quería preguntar al maestro cómo hace para manejar su ego". Pues yo diría Pues que como yo todos diría los que como estudiantes todos de los un curso de estudiantes de un curso de milagros, milagros, Díganme, maestro. pues Porque- perdonando y perdonando. maestro, No, porque
Me ha pasado, o sea, que sí, que como que lo logro ver y me mantengo muy vigilante y entonces, y realmente todo es un entrenamiento mental, como amorosamente dice el curso, porque uno, es más, empiezas a salirte como que de la historia de tu personaje y, ¿no? Las cosas como que son comunes del día a día y empiezas a tener pensamientos más trascendentes, ¿no? Modestia aparte. Pero te tienes que mantener vigilante porque de repente, hoy estaba así, he tratado, he hecho la práctica y de repente ahorita en la tarde hasta dije, ay, ya soy todo ego. No, yo dije, no puede ser, me descuidé. Y ya el ego, soy la historia del personaje, me falta esto, ay, Dios mío, qué preocupación aquello, ¿no? Entonces, de verdad que es vigilante, es una vigilancia bastante, o sea, es a cada instante, ¿no? Ujú. Así es. Mira, el curso nos habla en algún pasaje de que la práctica del perdón tiene que ser constante. Es una práctica constante y sistemática. Y nos va a decir muchas veces, mantente alerta a favor de Dios y su reino. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo que mantener una mente alerta frente a todo pensamiento egoico que se atraviese por mi mente. Todo pensamiento de culpa, de miedo, de ataque, de agresión, de sentirme vulnerable, enfermo, etcétera, debo examinarlo de la mano del Espíritu Santo, reconocer de que eso es un pensamiento ilusorio, un pensamiento falso, que no es verdadero porque no es amoroso, y decido entregarlo, decido soltarlo y se lo entrego al Espíritu Santo. Y eso lo debo hacer permanentemente, durante el día, durante la noche, en cada momento. Si no logro detenerme porque estoy muy liado en una reunión o una discusión de trabajo, lo que sea, y tuve algunos conflictos con algunos compañeros de trabajo, después busco un momento de quietud y examino lo sucedido y si encuentro que hubo momentos conflictivos que me quitaron la paz, procedo a perdonarlos. Pero la idea es que lo perdone apenas me haga consciente de ellos. Por eso hay que mantener esa conciencia. Ahora, lo cierto es que mientras estemos en este mundo, mientras tengamos cuerpo, vamos a tener manifestaciones de ego. Si nosotros ya hubiésemos disuelto totalmente el ego, prácticamente ya no estaríamos en este mundo. Así que yo he conocido maestros espirituales que he apreciado mucho y, y les agradezco mucho. Y cuando están, digamos, en ese proceso, el proceso, digamos, meditativo o de canalización, el mensaje que transmiten es de una belleza y de una profundidad tremenda. Y ya luego con la vida cotidiana, compartiendo con él o con ella, me encuentro que también se alteran y se ponen de mal genio y todas las cosas. Entonces, tengamos en cuenta ese tipo de situaciones, ¿no? Lo importante es tener conciencia de los pensamientos que atraviesan mi mente. Si lo iríamos desde el budismo, simplemente meditamos y dejamos pasar todo lo que es impermanente, o sea, todo lo que es transitorio, todo lo que es temporal, y va a quedar únicamente lo que es permanente, lo que es eterno, ¿no? En el curso los dejamos pasar o los examinamos porque nos quitó la paz, como que lo traemos a la conciencia, los examinamos y nos decimos, eso no es verdad, ¿no? Esto no es amoroso, ¿no? Y elijo soltarlo y se lo entrego al Espíritu Santo. Si se hiciera de la baita, prácticamente haría casi lo mismo, o sea, examina ese pensamiento y se va a preguntar quién es ese ser que en estos momentos siente rabia, ¿no? Y se va a contestar, ese no soy yo, con mayúscula, ese no es mi ser, mi verdadero ser. Y entonces lo suelta, ¿no? Que es como el método de autoindagación en el Avaita. Es muy parecido al curso, simplemente que el curso pues tiene, digamos, está imbuido
el lenguaje cristiano y tiene unos arquetipos cristianos como el Espíritu Santo, por decir algo, ¿no? Pero lo importante es tener una actitud consciente en nuestra mente. Se trata de eso, de estar consciente de qué es lo que estoy pensando, qué es lo que estoy sintiendo. Y en la medida en que soy consciente de ello, lo cuestiono. Lo cuestiono a partir de la verdad, o sea, a partir de si eso es de Dios o no es de Dios, si eso es amoroso o no es amoroso. Y tomo la decisión de no sostener más ese pensamiento o esa emoción en mi mente. Y eso lo hacemos todos los días, a toda hora y en todo momento, en todo lugar. Esa es nuestra tarea, o sea, el perdón no es una tarea transitoria en este mundo. El perdón es nuestra tarea permanente en este mundo. El curso lo va a llamar mi única función y me pide que cumpla mi única función. Y mi única función en este mundo es perdonar. Nelly levantó la manito, así que ahí reactivé el audio, Nelly. Gracias. Sí, gracias. Pues ya había bajado la mano porque me respondió el santico, sino que pues me pareció excelente el planteamiento desde los orígenes y cómo nos fuiste llevando y cómo terminaste. Eso fue perfecto, me pareció y eso era lo que te iba a pedir si nos podrías repetir, porque es como que tú trajiste y luego, esto es lo que hay que hacer. Entonces si algo no es, si un pensamiento no es verdadero, entonces es que no es de Dios, es del ego, algo así. Era lo que te iba a pedir que si Exactamente. nos repetías, es como una fórmula. Sí, básicamente es una autoindagación. El curso en cierta manera desarrolla la autoindagación que hace también el Avaita, pero pues en el Avaita es como más sistemático. Pero siempre tenemos que reflexionarlo. O sea, cuando el curso nos dice, trae las ilusiones a la verdad para que las pueda examinar con la luz de la verdad y deshacerlas, es eso. Yo traigo esa emoción, ese pensamiento de rabia que me quitó la paz y le pido al Espíritu Santo que me ayude a examinarlo junto con ello o a Jesús, ¿no? Y me pregunto, ¿esto es amoroso o no es amoroso? No es amoroso, entonces no es verdad. Así que procedo a perdonarlo y se lo entrego al Espíritu Santo para que lo deshaga por mí. Es eso. Entonces, es aprender a desarrollar un método muy sencillo de autoindagación para poder cuestionar las experiencias que tengamos en este mundo, esas experiencias que nos quitan la paz o que sentimos que son dolorosas o que nos enferman, y las examinamos y nos preguntamos si eso es de Dios o si eso es amoroso, ¿no? Si eso es verdad. Y si no lo es, procedemos a soltarlo, a abandonarlo, porque finalmente lo estamos sosteniendo en nuestra mente, está en nuestra mente. Así que si nosotros permitimos que entrara a nuestra mente, pues tenemos también la misma capacidad, el mismo poder y la misma voluntad para deshacernos de eso, de soltarlo, de abandonarlo, de no sostenerlo más o de descartarlo, que es otra de las palabras que el curso de milagros habla en relación con el perdón. Incluso la frase de la lección 192 habla el perdón es la manera de descartar lo que no es verdad, ¿no? O sea, uno descarta, eso no es verdad, entonces lo descarto, ¿no? Ese sería como el sentido. Sí, muchísimas gracias. Excelente. Con mucho cariño. Y si nos mantuviéramos así, no hay manera de que lo dejemos que agarre velocidad.
porque nos vamos a mantener en paz todo el día, cada instante. Exactamente. El curso nos advierte que si nosotros bajamos la guardia, el ego recupera el terreno perdido, ¿no? Y yo lo digo por experiencia propia, ¿no? Eh, Mi relación con el curso en los primeros años fue una relación como conflictiva, que lo tomaba y lo dejaba y lo tomaba y lo dejaba, ¿no? Así que dejé de practicarlo y entré en una espiral de conflictos, ¿no? Tremendos que me llevaron nuevamente a volver al curso y a no soltarlo y no soltar sus herramientas, ¿no? Mm. Se nos da todo. Ujú. Así es. Genial. Muchas gracias. Nadie más, hermanitos, usen el chat, levanten la mano virtual. Bueno, Oscar, hermano querido, yo no me quiero despedir sin antes contar que este espacio, enseñar es aprender en realidad, lo abrimos para invitar a esos maestros, a ese maestro de un curso de milagros que todos llevamos dentro. Y alguna vez hay que animarse a hacer la práctica y alguna vez hay que animarse a la exposición y alguna vez hay que animarse a examinar la mente de uno cuando uno se está, de nuevo, exponiendo. Entonces, la invitación es que a cada uno de quienes conforman las dos plataformas, Amor que Sana y Elige de Nuevo, que se den a la experiencia, que se la permitan porque es fascinante. Si vivimos condicionados por la posibilidad de cometer un error, es muy difícil tener alguna experiencia bonita en la vida, directamente. Una experiencia real en la vida exige que nosotros salgamos de la zona de confort y soltemos el control. Ujú. Los errores no Sí. son más, claro, los errores no son más que ventanas de oportunidad si uno los examina desde cierto enfoque. También es verdad que hay una decisión muy íntima, muy profunda. La vocación no se puede suspender. De que también hay gente hermanitos que no desean enseñar, y eso también está muy bien. Pero no quería despedirme sin formular esta invitación para los estudiantes que quieran enseñar. Nosotros tenemos una modalidad que es en grupos de 3, o sea que más o menos son 20 minutitos de exposición para cada uno y los temas se eligen con total libertad. Yo quiero reiterar eso, reafirmar eso que acabas de decir, Juki. O sea, de que se den la oportunidad de exponer algún tema del curso de milagros en esta plataforma. Es una manera de aprender, como llama esta sesión, ¿no? Enseñar es aprender. Y esa también fue mi experiencia. Yo durante muchos años fui un estudiante solitario de un curso de milagros, no participaba en grupo ni nada de esas cosas. Realmente cuando llegué a Armenia, a vivir a Armenia hace ya creo que más de 6 años, fue que me contacté con un hermano coincidencialmente por un chat y nos dimos cuenta que él vivía en Armenia y él tenía un grupo de estudio y me invitó a su grupo de estudio y luego me invitó a que editara charlas, ¿no? O sea, él me echó al agua, ¿no? O sea, el hecho de que yo haya decidido pues tratar de enseñar un curso de milagros, la responsabilidad es de mi hermano Jorge Luis Álvarez, que fue quien me sacó del closet, ¿no? Pero eh, eso también fue maravilloso para mí porque me ha permitido aprender haciendo el ejercicio de ser como facilitador en la enseñanza de un curso de milagros. Y yo creo que todo el mundo, todos los que están aquí, las hermanas, los hermanos, también se pueden dar esa oportunidad. Creo que es una cosa maravillosa porque van a aprender mucho más enseñando.
¿no? Esa ha sido mi propia experiencia. También hay, y lo cierto es que también hay muchos estudiantes en curso de milagro que viven la práctica del curso como un lobo solitario, como lo fui yo, y así habrán muchos otros más que no participan del curso y siguen siendo estudiantes de un curso. Pero, y nos los cruzaremos en la calle y no sabremos que son estudiantes del curso. Pero a la vez la posibilidad de interactuar por estas plataformas o estar en grupos de estudio es una oportunidad enorme de aprendizaje para todo, pese a que el curso está diseñado para el autoestudio individual, para que cada cual haga sus propias lecciones, haga sus propias prácticas de perdón, etcétera, pero los trabajos en grupo, los grupos de estudio o estas plataformas donde se divulga el curso son también una oportunidad excelente para aprender enseñando, como dice el curso. Oscar, antes de irnos, quiero agradecerte, aparte de la charla de hoy, que como siempre son muy clarificadoras, quiero agradecerte porque si hay alguien que conozco con una sencillez, una humildad, no dudo que tengas tus ataques de ego, como dice Taina, que todos los tenemos. Quiero agradecerte mil millones y más millones con todo mi agradecimiento, la experiencia de haberte encontrado en este camino, porque has abierto mucha conciencia en este pedazo de conciencia. Mil gracias. Muchas gracias, querida Lilia, y muchas bendiciones. Así que, maestro, solo resta despedirnos. Sí, es que no hay nadie más ahí para preguntar algo. Los Yo invito. también quiero agradecerle a Oscar que, bueno, hace muchos años nos acompañamos y él siempre nos comparte su conocimiento y, como dice Lilia, su humildad. Y sin duda que el tema de hoy es muy importante porque me parece que al Hijo de Dios, cuando se quedó dormido, renunciamos a la verdad. Entonces, ¿cómo no va a ser importante la verdad? Porque todos sabemos los estados a los que alcanzamos por la incertidumbre, que es la que vivimos permanentemente. Y vivimos en la incertidumbre porque no hemos olvidado la verdad, no porque no esté en nuestra mente, pero para poder recordar tenemos que perdonar. Y en eso estamos todos los que conocemos y amamos el curso de milagros. Así que muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, querida Elia, y muchas gracias sobre todo, por aportar preguntando, ¿no? Porque las preguntas constantes de Lidia en el grupo de los miércoles permiten desarrollar temas que no estaban planteados y que pronto pues nos inquietan en la vida cotidiana y con esas reflexiones pues tratamos de profundizar un poco más en el conocimiento mismo del curso y de cómo abordar las situaciones que vivimos día tras día. Los micrófonos están abiertos para que le agradezcan al maestro, lo despidan, no sean tímidos. Bendiciones. Una Muchas lluvia de gracias nuevamente. bendiciones. Muchas gracias, muchas Bendiciones, gracias. maestro. Bueno, Usted muchas sabe que lo queremos. bendiciones para todos y todas. Sí. Muchas gracias. Sí, te amamos, Oscar. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Oscar. Feliz noche. Feliz como- noche, Feliz noche Fanny. para todos. y Gracias. Denis. Taina, también gracias por preguntar. Bueno. A usted, maestro, un abrazo. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, Puki, y a todos. Muchas gracias. ¿Cómo se llama? Gaspar. Muchas gracias, Sí. Gaspar. Gracias, un placer. Muchas gracias.